Hoy celebramos que nuestra institución cumple 77 años de haber sido fundada. Pero en esta ocasión, las felicitaciones son para ti. Porque en la vida pasan situaciones inesperadas que nos obligan a enfrentar grandes retos, y cada uno de ellos trae consigo una oportunidad de crecimiento que has aprovechado. Queremos celebrar el trabajo y dedicación que demuestra todo el personal médico de TecSalud. Conmemoramos que eres parte de la generación de graduados en la que ponemos nuestras esperanzas para construir un gran futuro. Que como profesor, reinventaste la forma en la que nos compartes tus conocimientos. Festejamos por los padres de familia que impulsan los sueños de sus hijos. Y por ti, que eres el potencial transformador que necesitamos más que nunca. En el TEC, creemos en la resiliencia y la fuerza de nuestra comunidad. Creemos que, si buscas bien, siempre podremos encontrar razones para conmemorar. Nuestra primera razón eres tú. Feliz 77 aniversario. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Vamos a dar inicio, por lo que les solicitamos mantener cerrados micrófono y cámara, a excepción de los ponentes y moderadores, para obtener una mejor recepción. Asimismo, quiero mencionarles que para realizar las preguntas utilicen el chat, ya que al finalizar tendremos un espacio para responderlas. A través del chat les haremos llegar un link con la encuesta de satisfacción. Agradecemos nos apoyen con sus respuestas. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, les damos la más cordial bienvenida al 14º Foro Educación en Residencias Médicas y Cursos de Alta Especialidad en el entorno de la pandemia COVID-19, titulado Perspectiva y Estrategias a Largo Plazo, es hora de pensar en la educación médica en el 2021. Como cada foro, en esta tarde contamos con talentosos ponentes, por lo que presentaré a cada uno de ellos. Doctor Manuel Díaz Curiel, licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Medicina cum laude por la Universidad Autónoma Madrid. Cuenta con un Certificate Educational Council for Foreign Medical Graduate. Es presidente de honor de la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas, miembro del Comité Científico de la International Osteoporotic Foundation y miembro del International Faculty Board de la International Society for Clinical Densitometry. El doctor Díaz Curiel es autor y coautor de 513 artículos científicos y capítulos de libros, y ha publicado como editor 39 libros con un especial interés en el campo de la osteoporosis y enfermedades relacionadas. Actualmente, el doctor Manuel Díaz Curiel es profesor de medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y consultor de enfermedades metabólicas óseas del Servicio de Medicina Interna, Fundación Jiménez Díaz de Madrid, España, así como profesor invitado de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. Dr. Martin Stavstrom. Se desempeña en la División de Medicina Social y Salud Global en el Departamento de Ciencias Clínicas de MONGA. Es el director de programas de posgrado de esta institución en salud pública, cargo que ha tenido desde 2015. Sus intereses de investigación pueden resumirse en dos campos paralelos, ambos en relación con implementación de políticas de salud. En primer lugar, la promoción de la salud basada en la comunidad, con un enfoque específico en el consumo de alcohol y la salud mental de niños, adolescentes y adultos jóvenes. En segundo lugar, las desigualdades y los resultados sanitarios en diferentes contextos. Su investigación se lleva a cabo actualmente en Suecia, África, Asia, América Latina e incluso en alta mar. Actualmente, el doctor Martin Stavstrom es investigador en salud global y medicina social de Lund University y Chairman de salud pública en Universitas 21 en Lund, Suecia. En la opinión de la doctora Mildred Analí Olvera Álvarez. Es médica residente de pediatría, R4 del programa multicéntrico de especialidades médicas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Y la doctora Tamar Stenner Lechuga,
Cuenta con una especialidad en ginecología y obstetricia y es fellow de mastología de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. El coordinador de cada foro, el doctor Manuel Pérez Jiménez, médico cirujano pediatra con entrenamiento en salud global. Es chairman de medicina en el periodo 2019-2021 para el consorcio Universitas 21, en el grupo de ciencias de la salud, y actualmente es el decano de la región norte de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Enseguida le cedo la palabra al doctor Manuel Pérez Jiménez para que nos hable del objetivo de este foro y coordine la participación de nuestros invitados. Adelante, doctor Pérez. Muchas gracias, Evelyn. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros como todos los jueves, como cada jueves que tenemos el foro, para escuchar, como ya bien lo dijo Evelyn, a dos magníficos invitados, dos grandes amigos de nosotros de la escuela, el doctor Díaz Curiel y el doctor Stafstrom. Agradezco muchísimo a ellos, que es la noche ya en España y en Suecia, y sé que han dedicado este tiempo para compartir con nosotros sus ideas, sus conceptos en relación al objetivo del foro del día de hoy. Y también agradezco muchísimo a Tamar y a Mildred, nuestras residentes y fellows de dos diferentes programas, que hoy serán las que darán la opinión en relación a estas presentaciones que harán nuestros invitados, y que pues obviamente han vivido en diferentes contextos estos más de 6 meses de pandemia y de cambio en su contexto formativo, profesional, durante las residencias y las altas especialidades. Entonces, muchas gracias a los cuatro por estar aquí. Hoy vamos a platicar un poco ya del presente y el futuro inmediato, ¿verdad? Ya llevamos 6 meses hablando de las consecuencias, los impactos y las transformaciones que han tenido los programas de residentes. Y evidentemente, hoy tenemos ya que pensar que vivimos una realidad diferente, una nueva normalidad, y en la educación tenemos que continuar viendo hacia adelante y haciendo estas conversiones y estos ajustes para que los programas mantengan la calidad y el nivel propuesto. Entonces, sin mayor preámbulo en relación al objetivo, le voy a dar la palabra al doctor Manuel Díaz Curiel. Tocayo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es verdaderamente un placer tener a alguien tan prestigiado con una trayectoria tan relevante, y obviamente desde España, ¿verdad? Que muchos añoramos el estar en ese maravilloso país, con la gran comida, el vino y todo lo que tiene espectacular España. Doctor Díaz Curiel, por favor, adelante con su presentación. Gracias, Manuel. Yo también estoy muy contento y agradezco esta invitación, porque soy muy amante de todos los países latinoamericanos, y en México he tenido la oportunidad de ir por lo menos 3 veces a reuniones científicas y conocer parte de vuestro país, que es un maravilloso país. Así que agradezco mucho esta invitación del TC de Monterrey para estar con ustedes. Les voy a contar un poquito brevemente cuál ha sido mi vida asistencial docente, y para luego entrenar un poquito lo que yo quiero hablar hoy fundamentalmente, que es la parte de la formación de residente en medicina interna, y también daré algunos comentarios sobre el COVID, pero enfocado a esta especialidad. Yo tuve la suerte de comenzar mi residencia en el hospital, en aquellos años el mejor hospital de España en medicina, que era la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Hice la residencia y posteriormente ya entré como adjunto de medicina interna. Me formé, pero tengo una formación que ha tenido como 3 pasos: 12 años jefe de servicio de urgencia. Aquí quiero hacer diríamos, un recuerdo, que la urgencia en mi hospital y en muchos hospitales de España está bajo la supervisión del servicio de medicina interna, y por ello los internistas que salen de mi hospital tienen una formación, rotan un tiempo importante por urgencias para poder atacar los problemas graves de la urgencia, y por ello cuando ha venido este terrible plaga, pues la preparación de nuestros residentes ha sido suficientemente buena para poder luchar de una manera directa contra ello. Después de esos 12 años de jefe de urgencia, pasé a jefe de un servicio de medicina interna ya han ingresado en planta, donde realmente veíamos ya más medicina interna más global. Y luego, a partir de entonces, hasta que ya hice una jubilación más formal, aunque sigo trabajando en algunas cosas hasta hace 2 años, he estado en una outpatient clinic, es decir, en una consulta externa, donde ya he combinado un poco la medicina interna que siempre he hecho con
mi amor dentro de la medicina interna, que ahora hablaré de ello, que es la enfermedades metabólicas óseas. Por tanto, mi formación ha sido muy de internista, pero quizás con un matiz, el matiz que yo quisiera transmitir a los que se van a hacer recientes, sobre todo en medicina interna, porque la medicina interna es muy amplia, es muy, diríamos, muy agradable de llevar, pero que es realmente difícil de poder abarcar todo lo que se supone. Y creo que la opinión de hacer dentro de la medicina interna como subespecialidades, es decir, sin abandonar nunca la medicina interna, yo siempre me declaro internista para todo, pero hay unos campos que están ahí, diríamos, llevados por algunos especialistas, como pueden ser enfermedades autoinmunes, como puede ser la hipertensión arterial, como puede ser la hiperlipemia, los cuidados paliativos, las enfermedades metabólicas óseas, etcétera, que realmente, incluso enfermedades infecciosas, que hasta ahora en mi país no hay especialidad de enfermedades infecciosas, sino que son también bajo el amparo de la medicina interna. Y eso hace que el internista tenga, diríamos, una parte personal, los que pueden lograrlo, pues no todo el mundo logra esta facilidad, para desarrollar una parcela de conocimiento de medicina interna. Don Carlos Jiménez Díaz, que fue el creador del hospital donde yo he trabajado toda mi vida y prácticamente sigo trabajando, pues decía que, yo lo conocí cuando era final de estudiante, que la medicina tenía que tener, a los que podían llegar a ello, 3 aspectos. Uno, el asistencial. Fundamentalmente somos médicos y por tanto tenemos que tener asistencia, urgencias, sala, etcétera, consulta, lo que hace falta. Segundo, la docencia. Y aquí yo me considero pleno de satisfacción de haber podido ser, desde hace ya cerca de 30 años, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Durante unos años, además, dirigí la cátedra de enfermedades metabólicas óseas, pero también casi 30 años de profesor también de la Escuela de Enfermería, que es una parte integrada de nuestro hospital. Nuestro hospital pertenece a la Universidad Autónoma de Madrid, por tanto tenemos una gran conexión universidad-hospital. Y la tercera parte, los que puedan hacerlo, pero que yo creo que es un matriz muy satisfactorio para los médicos, que logramos entrar en una institución que nos dé esa posibilidad de hacer investigación clínica. No quiere decir que nos tenemos que dedicar a coger la rata y quitarle los ovarios para darle calcio, no. Hay que tener pensamiento en estudio clínico epidemiológico, pero también clínicos aplicados, y trabajar con los de laboratorio en ese sentido. Estos 3 aspectos, yo creo que para la formación de un residente de medicina interna, si es posible, yo comprendo que no todo el mundo podrá lograr esa posibilidad de trabajar en un hospital donde le den opción a hacer asistencia, donde le den opción a hacer investigación y donde le den opción a hacer docencia, pero los que puedan, yo estoy convencido que al final de sus años de trabajo acabarán de una manera satisfactoria y realmente orgullosos de lo que han hecho, porque realmente es una labor muy completa la manera de ver la medicina. La medicina interna tiene 3 aspectos fundamentalmente de la formación, que se basa en fundamentalmente lo que se llaman ustedes, no sé, también los pases de visita, es decir, ver los enfermos ingresados junto con los residentes para contar las novedades de cada uno y comentar los aspectos que queremos arreglar y cómo podemos tratarlo. Los segundos son las guardias de medicina interna son realmente otro aspecto de medicina mucho más vigorosa, en el sentido de que hay que actuar mucho más rápido. Y el tercero, las sesiones clínicas. Las sesiones clínicas es fundamental y realmente yo estoy viendo ahora en los últimos años en los hospitales docentes incluso, no sé por qué sentido, quizá por el sentido más pragmático de ir más al grano, pero no docente, las sesiones clínicas han bajado mucho de categoría. Cuando yo me formé, y mi hospital ha mantenido muchos años, aunque ahora ha bajado bastante, las sesiones clínicas era obligatoria de asistir, de presentar casos por los residentes, comentarlos entre ellos, con el staff presente para hacer los comentarios oportunos, y realmente era una acción realmente meritoria, porque creo que eso le da un valor añadido a la formación. La formación de medicina interna, que es lo que yo más me gusta comentar, las personas que van a hacer la residencia tienen una formación troncal, realmente donde el pase por urgencia es obligado, pero también por especialidades médicas, por el paso por la UBI, por la unidad de cuidados intensivos, unos meses, y luego ya poder hacer algunas, incluso dentro de la formación, algunos visos de estas subespecialidades que estoy comentando. No es anormal que un residente de medicina interna, nosotros tenemos un convenio con un hospital en Etiopía,
donde el jefe de medicina de infecciosa de mi hospital tiene muchos contactos y rotan un mes para ver una medicina diferente. Eso no lo vemos en España, pero se forman también muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, enfermedades infecciosas que hay allí, que aquí no la vemos, y que también eso le ha valido mucho, por ejemplo, cuando tuvimos hace un poco tiempo la crisis del ébola, ya teníamos residentes preparados que conocían, por lo menos habían estado ya en África y conocían estos aspectos. Otros hacen una rotación, por ejemplo, en centros donde las enfermedades autoinmunes son muy, digamos, vigorosas de la parte de estudio y pueden formarse en ese campo, y etcétera, etcétera. Eso tenemos posibilidades de que los residentes, aparte de la formación que le damos nosotros, puedan acudir a otros hospitales españoles durante un mes o 2 meses, si es necesario, cubierto por nuestro hospital, para hacer una formación más intensa en parte de la medicina interna que ellos crean que les va a apetecer más y que posiblemente en el futuro lo pueden utilizar. Eso nunca lo hemos olvidado, siempre queremos hacerlo porque si insistimos que en mi hospital, por lo menos, la medicina interna, que es muy potente desde el punto de vista de actuación de enfermos muy complejos, de mucha patología, y que realmente nosotros no somos cardiólogos, no somos neumólogos, pero vemos mucha patología neumológica, cardiológica, digestiva. Pero además, si tenemos hacerlo, dedicarte a una parte de ese todo, yo sería un mensaje que mandaría a los residentes de medicina interna. Que poder, si es posible, porque no sabemos cuál va a ser el futuro de cada uno. A lo mejor el futuro de cada uno es que le manden de médico, pues no sé, a un país extranjero para hacer medicina de batalla, ¿no? Pero hay muchos, fundamentalmente los residentes bien formados, y su centro creo que tiene fama de ser un centro de formar muy bien a los residentes, si pueden trabajar en hospitales mexicanos o en otros hospitales y hacer esas 3 facetas que yo estoy comentando de la asistencia, de la docencia y de la investigación clínica, por lo menos, yo creo que eso será muy satisfactorio y apoyo, y me gustaría recomendar que los que puedan hacerlo lo hagan. Porque en España, la Sociedad de Medicina Interna, a la que pertenecemos todos, le digo que hay por lo menos 30 grupos de trabajo. Grupo de trabajo no es que sea una especialidad, sino que son gente que se dedican a una parte especial más intensamente. Nunca abandonan medicina interna. Por ejemplo, los cuidados paliativos. Pues el cuidado paliativo es más nuevo, pero realmente está dentro de medicina interna, porque realmente está más tiempo y luego pueden dedicarse un poquito más a ese, y luego quizás a cabo de 10, 15 años su labor puede ser reconocida a nivel nacional, a nivel del hospital, incluso a nivel internacional. Yo eso lo agradezco toda mi vida, porque desde hace muchos años viajo por todo, he viajado, ya últimamente no, pero he viajado por todos muchos países, muchos latinos, todos los países latinos menos creo que Bolivia, y muchos otros países internacionales, gracias a conocimiento en enfermedades metabólicas óseas, que yo eso lo cogí desde mis años iniciales, no desde que estuve en urgencia, pero cuando terminé urgencia ya sí empecé a relacionarme mucho con metabolismo óseo, y eso me ha dado quizá eso que ponía en mi currículum, las relaciones en el campo del metabolismo mineral y óseo, de enfermedades de los huesos, hiperparatiroidismo, epufara, raquitismo, etc. Y eso que yo personalmente confieso que para mí ha sido muy satisfactorio. Es decir, yo soy internista 100%. Y tengo siempre en mi mente, cuando se dispara una cosa, pensar en medicina. Pero quizá esta otra acción que puedo hacer dentro de mi formación, y fundamentalmente luego de la formación posterior, me ha dado la posibilidad de tener un área donde realmente puede uno dedicarse, puede uno publicar, puede uno conectar con otras entidades a nivel internacional y nacional, y eso le da un cierta, diríamos, no vanidad, porque no es vanidad, pero un cierto placer de hacer algo que a uno le guste. Por tanto, yo, mi recomendación en general, antes de entrar con el COVID, creo que en la medicina interna tenemos que tener esa acción de intentar atajar la enfermedad con un diagnóstico inicialmente. El diagnóstico, yo creo que hay alguna gente que son grandes conocedores que hacen un diagnóstico intuitivo, pero a mí me gusta más, y eso lo doy mucho cuando hemos sido los alumnos en pregrado, pero sobre todo con posgrado, el diagnóstico diferencial, de intentar descartar por qué esto y por qué esto sí, por qué esto no, de entrada. O sea, para el diagnóstico del enfermo es muy importante, porque si no, no se puede tomar una determinación. Que la gente que tenga mucho ojo clínico, vale, pero a mí eso no me gusta menos que el que tenga un diagnóstico
elaborado, es decir, un diagnóstico diferencial. Y la segunda parte, que es la terapéutica, bajo la cobertura de los mayores, residentes mayores y el staff, que siempre, como ustedes saben, al menos en la medicina interna, nos gusta todavía utilizar el nuevo concepto de medicina basada en la evidencia y no actuar porque me he dicho a Juanito que esto es lo mejor, sino que realmente lo que está demostrado que sirve es lo que es útil. Y estas dos facetas, la actuación del internista le va a dar una satisfacción personal en su manera de actuar. Y bueno, yo no quería, con respecto ahora al COVID, el COVID ha alterado, bueno, en mi hospital, estaba viendo hace 10 minutos la actuación ahora mismo en el hospital, cómo estamos de ocupados, y hay una recomposición general, la sala de medicina en general, estamos ahora cerca del 30% cubierto por COVID, pero hemos estado en mayo cerca de 45-50%, hay otras patologías, y la sala de unidad de cuidados intensivos cerca del 60% está ocupada por COVID. Eso imagínense que es un número muy importante. Y están llevados generalmente por anestesista, intensivista, pero también por internista. Es decir, la dirección ahora mismo del programa de actuación en mi hospital del COVID, que hay integrados neumólogos de todas las especialidades, la lleva un médico que es internista, aunque es, diríamos, entre comillas, especialista en enfermedades infecciosas. Pero realmente él no ha dejado, el que está en ese puesto, de ser nunca internista. Y con la preparación que tienen nuestros residentes, afortunadamente, de poder ver la patología como globalmente, y aunque desconocemos y desconocemos todavía qué es la enfermedad y cómo es la manera más apropiada, utilizando estos criterios que tenemos de nuestra formación, estamos intentando atajar esta pandemia que realmente es terrible, que no creo que cambie mucho más en el futuro de la formación, pero quizá habrá que darle a los nuevos residentes una formación un poco más amplia en lo que son las pandemias, en que eso no lo veíamos hasta ahora en nuestro país, y cómo afrontarla de manera que sea más rentable y con menos problemas en la actuación clínica. Creo que ya, Manuel, si he tenido mis minutos, si es suficiente, pues dejamos que me para luego para las preguntas. Muchas gracias, doctor. Creo que ha tocado puntos fundamentales en la formación médica y hoy más que nunca esos pilares de los cuales mencionó son esenciales para la labor que están haciendo todos los programas, no solo interna, medicina crítica, anestesiología, geriatría, sino incluso programas que en sus competencias disciplinares no está el paciente adulto, no está el abordaje de una nueva enfermedad, de una infección comunicable nueva, y que de alguna manera el volver a esos fundamentos rescata esa vocación de los médicos y que los residentes lo viven de manera intensa en el día con día. Y lo platicábamos al principio, un día después del natalicio de Halsted, de la creación de la primera residencia médica en los Estados Unidos, en Johns Hopkins, que junto con otros profesores, grandes maestros de la medicina, lograron esa vocación y ese contexto formal para entrenar en posgrado. Gracias por sus comentarios, doctor. Ahora voy a pasar con Martin. Martin, thank you very much for being here. It's a real pleasure to have you, my friend. I know that you have a different perspective because, like a public health professional, you were facing this pandemia since many months ago. Like a very wide process, like a very wide problem. And right now, we would like to know from you your concepts, your ideas, and your presentation. So thank you again for being here. I know it's late in Sweden. It's almost 9 o'clock at night. So thank you again for having you here. Hi, thank you. I think there is a presentation somewhere. There we go. Yes, so my name is Martin Stofstam, or Martin, and I basically work in public health and not clinically. And I have very limited knowledge about Mexico, apart from the fact that we've had several very, very good master students with their MD from Tech Salud in recent years. So it's been very nice to learn about the program there. Now, we can take the next slide. Just short about Sweden. It's a country with a population of about 10.4 million people in Northern Europe.
And it's one of the largest countries in Europe area-wise, with a population centered to the southern third of the country. Sweden has a very high life expectancy and a large aging population. This is to a great extent a result of a very solid welfare state that, amongst other things, include a tax-funded healthcare system. Currently, the government is led by a social democratic prime minister, much like Mexico, with cabinet members from both that party and the Green Party. Next slide, please. Now, the main aim of the Swedish COVID-19 strategy has been to keep transmissions on a level where the healthcare system is still manageable. The aim has not, and I repeat not, been to eradicate COVID-19 or to accomplish herd immunity. The aim has been shaped by the assumption that COVID-19 will not go away. Until herd immunity is reached, either through natural transmission or vaccination, the virus will need to be managed. And this is important because the Swedish government decided already in March on how that strategy would look for years to come. So, I think it was yesterday, government said the things we decided in March will still stay exactly the same throughout the fall. The strategy has been shaped by both recommendations and laws. The main mantra by government throughout the pandemic has been apply social distancing, wash your hands, and stay critical to information online. Together we will prevail. Next slide, please. In order to understand the Swedish COVID-19 strategy, one should be aware of that Sweden has been governed the last 400 years with an approach that makes a clear distinction between the political power and the national and local public agencies. However, these agencies cannot pass laws. They can only recommend. Also, our constitution doesn't allow government to override the parliament, meaning that government couldn't close schools, borders, and quarantine those in risk without parliament's approval. So far, only one such law has been passed, and that is to give government the ability, if it sees fit, to close educational institutions. In the end, in April, they chose to close the upper secondary schools and universities. Now, when they're back from summer vacation, everything is open. Another important factor was Sweden's preparedness. We had made quite a bit of pandemic modeling in the past, and the data showed that closing down society, even for a shorter stint, could be more detrimental in the long term than what we would gain in the short. Yet the preparedness in the healthcare sector was quite poor, something the National Public Health Authority was unaware of, which is of course one of the main critique now that has become evident. Finally, those governing the pandemic strategy seems to have decided that it is better to have one strategy that works in the long term. As I said before, instead of going back and forth, would create more chaos, would create more uncertainties. And that is why they have decided for a long-term strategy. Next slide, please. So what are the outcomes? First of all, about 90,000 Swedes have tested positive for COVID-19. Remember, we're 10 million, not 150 or 200. All in all, about 2,600 patients have been hospitalized in intensive care since March. Currently, the death toll in Sweden is about 5,900, giving an overall mortality rate of 590 fatalities per million. Most likely, Mexico will pass us in the days to come, but we're still ahead of you in this horrible list. To a large extent, the fatalities have
struck the aging population, with more than 90% of the fatalities being among those above the age of 70 and 70% among those older than 80. As a consequence, the majority of fatalities have not been in hospital settings, but rather in nursing homes and hospices. The main aim was reached. At no point in time were the ICUs overloaded with patients, and no patients with immediate healthcare needs were turned away. Also, Sweden has been discussed frequently in international media, as there has been no denial that the strategy could lead to herd immunity. Results in Sweden does not indicate that herd immunity is happening anytime soon, with about 20% of the population having antibodies. And some regions, especially rural ones, far less. Next slide, please. Now, what about COVID-19 and medical education? I took the opportunity to interview a few people who are quite engaged in these matters, and what they pretty much said was that currently with the COVID-19 pandemic, Swedish medical education is going through some other major changes. Previously, medical training has been 5.5 years, followed by 1.5 years of residency in order to become a fully trained MD. Totally 7 years. Students enrolling in a year from now will, however, complete their MDs already after 6 years, because the medical training will only take place at university with no residency to follow. However, this means that the clinical training, which is already a substantial part of the second half of the education, will be expanded even further. Another concept in the new medical program is that global health and sustainable development should be a substantial part of the education. Thus, the medical program has decided to mainstream these issues into the different courses throughout the education. When the pandemic hit Sweden, a lot of education went online, especially at university level. However, clinical training for medical students continued, more or less uninterrupted. In addition, Swedish medical students were encouraged to assist at the ICUs, which many signed up for. However, at our university hospital, there weren't enough patients for them to actually be invited to come and help. Overall, so far the pandemic has not had any impact on medical education in Sweden. In the short term, lectures and non-exam activities have moved online, whereas clinical training continued. There is no ongoing discussion about how the medical education should adapt to the situation at large. The main reason perhaps being that there are other changes being implemented concurrently. However, the perhaps most important factor in dealing with COVID-19 clinically in Sweden, at least according to the clinicians I've been talking to, has been to have social networks with clinicians in other countries sharing knowledge, as the fast-moving pandemic has been necessary to tackle before any publications of scientific articles have been around. So basically, you need to have internationalization in order to gain these important connections. Thank you. Great, Martin. Excellent summary from preparation, facing, strategy, and also the evaluation of the outcomes in Sweden. We read a lot about Sweden, maybe in between March and May or June, that you were different in the approach, what you mentioned already in your presentation, and also a lot of comparison among your neighbors in the region, Norway, Denmark, Finland, etc. And a lot of people in the world were criticizing the strategy. But now, like you said, most of our countries in the long-term strategy facing the COVID-19. So thank you for sharing us all these concepts. And I'm going to be back with you and also with Dr. Díaz-Curiel again with the questions. So right now, quiero pasar con
nuestras médicas residentes y de alta especialidad, con Tamar y con Mildred, para que nos den su opinión. Sé que ambas están en una perspectiva muy diferente a la parte de medicina interna, medicina crítica, anestesiología, que son los que atienden los pacientes más complicados, digamos, de esta nueva enfermedad. Pero sin embargo, todos han contribuido, todos los programas en todo el mundo han contribuido a moverse en un contexto asistencial, de apoyo y de servicio a nuestros pacientes. Entonces, le voy a dar la palabra a Tamar, que es nuestra médica en alta especialidad en un área de mastología, ya toda una especialista, y que seguramente tendrá una opinión muy interesante desde su perspectiva profesional. Tamar, gracias por estar con nosotros. Adelante con tu comentario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Good night, Dr. Martin. Bueno, yo creo que ahorita es un tiempo que nos ha traído cosas buenas y cosas también no tan buenas. De la parte del aprendizaje, creo que hay 3 puntos que a mí me gustaría destacar, que son, por ejemplo, creo que nos ha dejado el aprovechamiento al 100% de este tipo de plataformas con las que antes no estábamos tan familiarizados, que ya existían, pero no las aprovechábamos de la forma en la que actualmente lo estamos aprendiendo a hacer. Número 2, creo que otra cosa que también hemos adaptado y hemos sabido utilizar y aprovechar es la educación a distancia. Aprender de aquellas personas que están en otros lugares, todo lo que nos han podido aportar en estos últimos meses, que de haber sido de otra manera no lo hubiéramos podido hacer. La facilidad que se nos ha dado de poder asistir a congresos, a webinars, cosa que antes pues no lo teníamos tan a la mano. Y por último, creo que el autoaprendizaje actualmente, y que tal vez en medicina siempre lo hemos tenido en mente, el autoaprendizaje siempre lo hemos llevado a cabo, pero creo que ahorita más que antes es bien importante que como estudiantes, como egresados, lo pongamos en marcha y que lo retomemos si es que no lo teníamos tan arraigado. Mi experiencia ahorita como fellow, pues bueno, y más de un área quirúrgica, sí creo que al principio el número de pacientes en cuanto a cirugía disminuyó. Sin embargo, el fellow que yo estoy llevando, que es de mastología, pues como sabemos, los pacientes con cáncer pues no esperan ni una pandemia ni nada. Y afortunadamente pues la consulta y la cirugía se han ido retomando cada vez más. Entonces pienso que hay cosas buenas que justamente esos 3 puntos que toqué son los que deberíamos de continuar después de esta pandemia y pues llevarlos a cabo en un futuro. Muchas gracias, Tamar. Creo que yo resaltaría particularmente de tus comentarios acertados la educación continua y con la tecnología que hoy día tenemos, que nos permite tener alternativas complementarias al entrenamiento. Y como lo señalaron nuestros 2 invitados de manera muy especial, el entrenamiento clínico de las actitudes y valores probablemente se tengan que seguir fortaleciendo y solo se hacen al lado del paciente, en la cama, en la clínica. Sin embargo, ustedes han tenido un contexto de gran devoción por la atención de los pacientes, independientemente si no son de sus propias disciplinas. Y el segundo, el autoaprendizaje. Bien lo señalas. Creo que esta es una carrera de toda la vida para los profesionales de la salud. Tenemos que estar aprendiendo mucho. Seguramente hemos aprendido muchísimo de COVID-19, pero nos falta mucho más. Entonces, esa adaptación para poder cambiar las estrategias, los modelos de atención, creo que solo se obtienen si nosotros tenemos esta actitud que tú acertadamente has señalado. Muchas gracias. Vamos a pasar con Mildred. Sé que Mildred obviamente también tiene una perspectiva distinta. Mildred es pediatra. Los pediatras tenemos muchos menos pacientes positivos, activos, con síntomas importantes. Y además ella pues ha vivido un contexto muy especial, que no quiero hablarlo yo, que lo diga ella y que nos dé sus puntos de vista. Mildred, gracias por estar con nosotros. Adelante con tus comentarios, por favor. Sí, doctor, muchas gracias por la invitación. Pues como usted lo menciona, realmente el contexto en el que yo he vivido la pandemia sí ha sido un poquito diferente.
A todos nos tomó por sorpresa, esperemos que sea un evento único que nos toque vivir en la vida. Y pues realmente no estábamos preparados para esto, pero creo que hemos hecho todos esfuerzos y hemos salido adelante. En mi caso, yo por embarazo he estado aislada desde el mes de abril. Y a pesar de que realmente pues la educación en residencias médicas, al menos en la especialidad de pediatría, no era un modelo online, nuestras clases siempre habían sido presenciales y claro que es súper importante la actividad clínica, vaya, el aprender de los pacientes y demás. Esto me preocupaba un poco más en un inicio, que era muy incierto cuánto tiempo iba a tener que aislarme, pero creo que han salido muchas cosas buenas de esto. O sea, me ha tocado poder estar todos los días en entrega de guardia a las 7 de la mañana y al ser un programa multicéntrico tenemos nosotros también, aparte de nuestro día académico, clases que impartimos en los diferentes hospitales. Se ha podido transmitir todas las clases que damos en los diferentes hospitales, ya sea en TecSalud, en el Zambrano, en el materno infantil. En el metropolitano realmente no han habido muchas clases porque pues ahí se está trabajando un poquito diferente, pero ha sido muy, muy valioso el poder, a pesar de estar a la distancia y estar aislada, poder estar en contacto de alguna forma con mis compañeros, poder estar viendo todavía algunos temas de, pues muchos temas de pediatría, muchos otros tantos de COVID, el aprender a aplicar, a colocarse el equipo de protección personal. Creo que nos ha traído muchas nuevas oportunidades. También, por ejemplo, nos comentaban algunos compañeros que les había gustado que tenemos más acceso a ponentes o platicar con profesores internacionales, ya que pues en este momento la distancia nos hemos dado cuenta que pues no tiene que ser una barrera, sino hemos todos aprendido de todos y nos hemos estado compartiendo la información. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Al yo estar aislada, pues sentía que no... Había muchas otras cosas más que podría compartir, no solo yo, que a lo mejor he visto solo la parte online de la pandemia, ¿no? Pero tengo que decir que mis compañeros pues han vivido algo muy diferente y que me parecía muy importante y muy interesante ver qué pensaban al respecto. Si me permiten, me gustaría compartir una información de una encuesta que les aplicamos a los residentes de pediatría para ver cómo se habían sentido ellos con esta nueva modalidad en la educación. Entonces, creo que ahí ya se ve. Bueno, decidimos ponerles una encuesta a los residentes de pediatría basada en este estudio. Este es un estudio que se publicó en la revista Indian Pediatrics y hablaba de cómo los estudiantes de pregrado sentían o habían vivido la educación médica que ha cambiado pues en el contexto de la pandemia. Como les menciono, esta es una encuesta que se le aplicó a estudiantes de pregrado y básicamente eran 5 preguntas solamente. Si había recibido previamente clases online, si pueden hacer preguntas, cómo ha sido el material que se ha compartido antes o después de las clases, cómo ha sido la interacción con el profesor durante las clases virtuales y qué afirmación aplica mejor para ellos. Realmente concluyeron en general que las clases presenciales son mejores que las virtuales. Aquí pues nos llamaba la atención ver qué opinaban nuestros residentes de pediatría y como les comentaba, pues realmente nos basamos en las mismas preguntas que se aplicaron a los estudiantes en la India. La encuesta se aplicó a todos los residentes de pediatría, realmente se envió un enlace por WhatsApp y de 42 residentes de pediatría se respondieron 36 encuestas. Esto pues fue un 85.7% de respuestas, lo cual se nos hace pues bastante aceptable. Fueron igualmente 9 residentes de cada año de la residencia. Y pues bueno, realmente en comparación con lo que decían los estudiantes en la India, aquí fue muy, muy parecidas las respuestas. La mayoría había recibido clases online, referían que podían hacer preguntas durante las clases. El material en su mayoría
referían que era un buen material, o sea, era apropiado, les ayudaba mucho para las clases. Solo aquí sí encontramos una diferencia un poquito más grande, ya que muchos refieren que la interacción con el profesor no es tan buena como en las clases presenciales. Y bueno, eso era como lo que queríamos llegar, ver qué opinaban, porque pues también esta plática se trata de ver las proyecciones hacia el 2021, cómo va a cambiar la educación médica. Y aquí nuestros residentes, pues vemos que no están pues negados a la educación online, que es algo que ya se había tratado de hacer anteriormente en las residencias de pediatría, tratar de poner algunas clases en modo online y no había tenido muy buena respuesta. En esta ocasión, pues realmente por el contexto de la pandemia que estamos viviendo, pues es algo que se tuvo que hacer, o sea, no era una opción, había que tratar de mantener la distancia social. Entonces, vemos que muchos refirieron que les gusta más el modelo presencial y aquí lo vemos en los 10 residentes que dijeron que querían que fuera 100% presencial, otros 11 dijeron que híbrido, pero principalmente presencial, y pues lo entendemos, porque como residentes realmente para nosotros el día académico, el día que podemos asistir a clases, era para, hasta un momento de catarsis en el que platicamos, que nos relacionamos, dejamos un poquito fuera todo lo que está pasando en el hospital y pues interactuamos entre nosotros, vemos cómo nos sentimos. Sin embargo, creo que la posibilidad de que las clases pudieran ser también online para los residentes de años mayores que se quedan en el hospital porque tienen guardia y que no pueden asistir, o que tienes que ir a clase pero regresar el mismo día a guardia, hay veces que se nos hacía un poco complicado, que no salíamos a tiempo y demás. Entonces, para nosotros la opción de tener las clases presenciales todavía, pero con la opción de también tenerlo que se transmita online para que si tú estás en guardia puedas verlo si tienes oportunidad y que se quede guardado para verlo más adelante, nos parecía que puede ser un muy buen, algo que podemos tomar de esta pandemia y reproducirlo o tomarlo para los siguientes años académicos. Aquí un ejemplo de cómo otras universidades en Estados Unidos iban a iniciar el siguiente ciclo escolar para ahorita, para el otoño. Y pues vemos que también hay muchos que son principalmente en línea. UT Austin, UC Berkeley, algunas son 100% en línea. Claro que esto habla solo de la universidad en general. Nosotros como residentes pues sí es un poquito diferente. No podemos estar 100% en línea. Es necesario que estemos frente a los pacientes y aprendiendo de ellos. Pero, pues, tener algo mixto, algo híbrido, como se comenta, así tal cual como inició este semestre, la modalidad de HyFlex Plus del TEC, donde podemos estar ya sea presencial, pero con la posibilidad de cambiar a algo online, a algo remoto, dependiendo de cómo se comporte la pandemia. Y es que pues realmente en este momento no sabemos pues qué es lo que va a suceder. Esperemos que termine pronto. Sin embargo, creo que para el siguiente ciclo escolar, y a diferencia de lo que comentaba el doctor Manuel Díaz, creo que sí puede cambiar la educación médica. Creo que podemos tomar muchas cosas buenas que nos ha dejado la pandemia y implementarlo a la educación que están teniendo nuestros residentes. También me comentaban que era importante pues la opinión de los residentes en general, ¿no? Y al yo estar aislada y no estar viendo mucho de lo que está pasando, decidí preguntarles a nuestros compañeros qué era lo que ellos sentían. Nos preocupaba realmente que ellos sintieran que la pandemia haya mermado su proceso educativo, que no hayan visto tantos pacientes. Sin embargo, la mayoría refieren que no sienten que haya afectado la calidad de su educación, no han sentido una diferencia significativa en la atención a pacientes pediátricos. Sabemos que esto, a diferencia de otras especialidades, como las quirúrgicas, como comentaba Tamar, pues ellos sí tienen un poquito, se ha comprometido más su aprendizaje, ya que pues ellos sí tienen que estar con los pacientes, practicar, operar y demás. Pero en el caso de pediatría, pues sí, han seguido viendo muchos pacientes, consideran que realmente
no han sentido que haya afectado mucho en su aprendizaje la pandemia. Y creo que vamos a salir de esto más fuertes. Vamos a ser mejores comunicadores, más resilientes. Realmente no siempre vamos a tener la oportunidad de habernos entrenado en el contexto de una pandemia, aprender a usar nuevamente el equipo de protección personal y demás. Pero, como les comentaba, pues realmente mucho de lo que nos hace sentir a veces más tranquilos o que nos ayuda a llevar el día a día en la residencia, que a veces es algo pesado, pues es el estar con nuestros compañeros. Por lo que, pues sí, mencionaban que preferían que las clases principalmente fueran presenciales. Las simulaciones, pues realmente sí es muy difícil hacerlo en línea, no es lo mismo. Y también nos pudimos dar cuenta, tratando de disminuir la exposición a pacientes, tener un poquito más de distancia, se les empezó a dar a los residentes el día posguardia libre, que realmente es algo que no se había intentado previamente y muchos referían que nos han comentado, a mí realmente pues no me ha tocado porque he estado todos estos meses aislada, pero el día posguardia libre refieren que ha disminuido su burnout, han sentido que ha mejorado el rendimiento académico, su rendimiento con los pacientes. Y esto es algo que creo que pudiéramos tomar para el futuro. Es posible, vemos que se puede acomodar a los residentes, se ha podido darles este día libre y creo que es algo que podemos tomar y que nos va a ayudar en la educación. Y bueno, ya finalmente ahí tenemos también grupos de asesoría psicológica, que en un inicio fueron obligatorios, esos no tuvieron tan buena respuesta, pero después se hizo, de forma no obligatoria. Y bueno, sí hay muchos residentes que refieren que les ha ayudado mucho. Esto también es algo nuevo que se ha implementado ahorita. Entonces, ojalá es algo que podamos dejar para el futuro. Nuevamente, muchas gracias. Aquí. Muy bien, Mildred, excelentes comentarios y sobre todo información muy valiosa para poder construir en forma dinámica esta reconversión, esta recuperación de las competencias, de los entornos formativos, de los residentes, de los estudiantes, de los fellows, de todos los que están en entrenamiento. Creo que si esta información la proyectamos hacia el resto de nuestros residentes, la información será aún de mayor valor para poder incluirlos en esta transformación curricular que, como bien lo sabemos, pedagógicamente es un elemento hoy día indispensable. La opinión de los estudiantes, de la gente en entrenamiento, es fundamental en la construcción curricular. Y en los pocos minutos que nos quedan, le voy a pedir un par de comentarios al doctor Díaz-Curiel y al doctor Staffstrom en relación a su consejo para los residentes. ¿Qué consejo le darían ustedes a los residentes ante el futuro que tenemos en puerta, que vivimos, y que seguramente hasta que no tengamos una terapéutica apropiada, una prevención a través de vacuna o métodos mucho más contundentes para controlar el COVID-19 y prevenir la infección por el coronavirus, tendremos que seguirnos formando en un entorno diferente, en un entorno de esta nueva realidad. Doctor Díaz-Curiel, ¿nos puede comentar un último consejo, comentario para nuestros alumnos en formación de los diferentes niveles? ¿Cómo no? Me gustaría contestar a la presentación de Mildred, que me ha gustado mucho, en dos aspectos. En primer lugar, yo no he dicho que la formación posterior no haya que cambiar. La formación teóricamente sí, habrá que añadir más carga con respecto a lo que es una infección viral, lo que es una pandemia, incluido manera de manejarse con los EPI, manera de poder combatirla y evitar el contagio. Pero todo eso es una parte del todo, porque espero, obviamente, que no volvamos a tener un problema como esto en muchos años, porque realmente sería desastroso. Pero, en fin, hay que darle un aporte más, diríamos, teórico, en el punto de vista de cómo se transmite, qué manera hay, como se ha dicho antes el doctor Martín, de manera de prevenir con respecto a las distancias, al lavado de manos y a las mascarillas, etcétera.
desde el punto de vista teórico, para evitar que tengamos luchar de una manera mucho más adecuada en una futura pandemia. Y con respecto diríamos, al descanso, eso yo estoy completamente de acuerdo. Si una cosa hemos sacado, yo afortunadamente no, porque no he estado en primera línea, pero los residentes y el staff que ha estado en urgencia fundamentalmente y unidad de cuidado intensivo han tenido un esfuerzo sobrehumano. Han acabado exhaustos, pero doblando las guardias, porque realmente contamos que no hay personal a mano en todo momento para poder incluirlo en el número de personas que tienen que luchar. Y aquí se está consiguiendo más o menos que tenga el descanso después de unas guardias, porque realmente si no, cuando venga la segunda parte de la hora que ya está viniendo, no va a haber suficiente fuerza como para poder luchar. Así que creo que sí, que la formación teórica al menos, yo soy muy a favor de la formación presencial, aunque por supuesto online puede ayudar, pero con respecto a la pandemia habrá que darle formación teórica sobre la manera de actuar, cómo se transmite, qué cosas tenemos que hacer, y eso evitará en un futuro que realmente el número de afectados y de muertes que ha habido se pueda reproducir. Así que muchas gracias. Gracias, Dr. Diaz-Curiel. Martin, a last comment, a brief recommendation from you from the perspective of a public health professional, a global health professional, for the training people, for our students in the different areas, residents, fellows, medical students, different programs in health. Which was the last recommendation that you could give us? Your microphone is off, Martin. That was a tricky question. That's why I forgot to hit the unmute button. No, I think probably one of the things that I really think is important is to have collegial discussions and building networks and allowing medical education to also be part of building networks. Because the one thing I've heard from clinicians in regards to how to deal with this is that you needed friends in places who had faced the pandemic before you. Swedish clinical care learned more from interviewing friends working in northern Italy and in Spain than from any authority or from the abundance of so-called scientific journal articles that were around in March. So the wealth of having a medical education that allows you to build social networks, I think, is really, really important. Thank you, Martin. I think you are right. It's very important to learn from colleagues and from the people that is in the front line. And by now that we are more than 6-7 months facing this pandemic, I think we have a lot to teach, a lot to learn. And this is a characteristic from medicine and all the health professionals. So thank you very much, Martin, again for being here. I know it was it's late in Sweden, but your opinion and your presentation, it was really valuable for accepting the invitation. Doctor Manuel Díaz, igualmente muchas gracias por estar con nosotros. Un gran saludo hasta allá, hasta España. Gracias por estar aquí con nosotros, compartirnos su experiencia, sus opiniones. Y por supuesto a nuestras queridas residentes, Mildred, Tamar, gracias por sus comentarios. Su perspectiva es muy valiosa para todos y seguir construyendo este futuro. Con esto agradezco a todos que estén con nosotros, que hayan estado con nosotros este día, y los invito a que nos acompañen en un par de semanas. Tenemos una extraordinaria sorpresa donde vamos a hacer en conjunto el foro de residentes con el pase de visita virtual. Las dos sesiones se van a unir porque tenemos 3 invitados que nos van a dar una perspectiva muy interesante de lo que estamos viviendo y lo que viene hacia el futuro en el contexto educativo.
Gracias a todos por acompañarnos. Licenciada Evelyn, por favor, nos ayuda a cerrar esta sesión. Gracias, Manuel, por tus palabras. Encantado de poder participar en este foro. Pedirle a Evelyn, por favor, si eres tan amable, de enviarme el flyer en PDF o en PowerPoint, porque no he podido pasarlo a mi archivo. Y encantado de estar con ustedes. Si ha podido ayudar algo mi opinión, pues sería para mí un gran placer. Gracias a todos por su presencia. Gracias, doctor Manuel. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, agradecemos a todos su participación, especialmente a los excelentes ponentes, los residentes y fellow por sus análisis profundos que nos compartieron, la voz de los expertos. Y agradecemos también la coordinación del doctor Manuel Pérez Jiménez. Aquí es en donde se denota la vocación y pasión por el servicio de los profesionales de la salud. Quiero mencionarles que este foro, así como los anteriores, los pueden encontrar en la Cátedra Abierta Virtual TecSalud COVID-19 que se muestra en pantalla. Nos vemos en el siguiente foro. Recuerden, será dentro de 15 días, es decir, el 8 de octubre. Los dejamos con un video emotivo. Que pasen ustedes muy buenas tardes. Soy la voz que te habla desde adentro. La primera vez que me escuchaste, no me pudiste ignorar. Y dudaste. ¿De dónde viene? ¿De la cabeza? ¿Del estómago? ¿Del corazón? Primero te inquietaba. Después te di claridad. Porque tus caminos son la salud, la ciencia y el conocimiento, que te preparan para ayudar, sanar y salvar. Para hacer una diferencia. Hoy sigo aquí, en medio de esta tormenta sin precedentes, empujándote a hacer historia con cada vida que tocas. Y cuando preguntes, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Yo te hablaré más fuerte, recordándote que una comunidad de profesores, estudiantes, colegas y profesionales de la salud te respalda. Y reafirmándote que has elegido bien, que estás donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer. Soy la voz que te habla desde adentro, tu intuición, tu llamado, tu vocación.